Está en la línea Jesús Armas, dirigente político venezolano que ha dedicado su carrera a promover la democracia y el respeto a los derechos humanos en su país. Él está en Caracas. Jesús, gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ti y a todos los que nos están sintonizando. A ver, lo primero que tengo que preguntar es, ¿cómo le haces para estar en Caracas y dedicarte a promover la democracia y los derechos humanos? ¿Cómo es vivir ahí con esto? La verdad es que siempre ha sido difícil en estos 25 años, pero nunca ha sido tan difícil como ahora, tan brutal como lo ha sido desde las elecciones del 28 de julio. La verdad es que nosotros siempre hemos estado habituados, lamentablemente, a vivir en un entorno autoritario, pero ahora es distinto. O sea, Maduro, al quedarse desnudo y en el momento en el que demostramos que perdió las elecciones y que decidió hacer un fraude, como ya no tiene ningún tipo de forma que resguardar, pues ha decidido simplemente utilizar toda la fuerza de la represión. Ya van 2.000 personas arrestadas en 3 semanas, ya van 23 asesinados y todos los dirigentes políticos, los defensores de derechos humanos, etcétera, estamos resguardados, muchos sin poder salir, en distintas, moviéndonos entre distintos hogares cada noche para no ser unas víctimas del régimen, porque entre las actuaciones que está haciendo con más frecuencia en las últimas semanas es llegar a través de al llegar a los hogares de la dirigencia política en una operación que ellos llaman Operación Tum Tum y secuestrarlos. Entonces, ¿cómo vivimos hoy los activistas? Pues con muchísimo miedo, pero con muchísima firmeza, porque sabemos que la razón y la mayoría de los venezolanos nos asisten. ¿Ha sido peor entonces en estos días de lo que ha sido en los últimos años incluso? Sí, totalmente. Es decir, yo diría que nunca habíamos visto una represión semejante, no tan solo en los últimos 25 años en Venezuela, sino probablemente en los últimos 20 o 30 años en toda la región latinoamericana. O sea, Nicolás Maduro realmente se ha convertido en el carnicero del Caribe por la forma tan brutal con la cual está reprimiendo y violando derechos humanos cada día. ¿Sienten que esta vez sí se va a poder tumbar a Maduro? Mira, nosotros no es que queremos tumbar a Maduro. Nosotros lo que queremos es que se respete la verdad, y la verdad es que el presidente electo el pasado 28 de julio fue Edmundo González Urrutia. Entonces, nosotros en ocasiones pasadas habíamos ganado elecciones, pero no habíamos tenido la suficiente organización o la fuerza para poder demostrarlo. Esta vez lo demostramos y no tan solo ganamos, sino que ganamos por más de 30 puntos. Es decir, Edmundo González Urrutia sacó casi el 70% de los votos y Nicolás Maduro apenas alrededor del 30%. Estamos seguros porque tenemos la mayoría, estamos seguros porque las democracias del mundo se están solidarizando con nosotros, y estamos seguros por sobre todas las cosas porque el pueblo venezolano tiene una convicción de cambiar. Sé que va a ser difícil, sé que esto va a tener muchísimos costos, pero sí lo vamos a lograr. A ver, por momentos parecía que se enfriaba la situación. Yo vi muchísima actividad en redes sociales de venezolanos diciendo, por favor, no dejen que esto se enfríe, nos están metiendo a la cárcel, hay prisioneros políticos, hay represión, etcétera, etcétera. Pero de pronto, Brasil y Colombia, que han estado consintiendo a Maduro, dan un paso que me pareció desde México significativo. No ideal, pero significativo. Y en pocas palabras, sus presidentes le dicen a Maduro, oye, por lo menos repite las elecciones. Es decir, no reconocen su triunfo, no reconocen el de la oposición, que fue lo que pasó de acuerdo a las actas que la oposición ha presentado. El oficialismo no ha presentado actas, pero por lo menos le dicen que repita la elección. ¿Esto se sintió ahí en suelo venezolano del lado opositor como una ayuda, como un impulso, como un golpe a Maduro? Bueno, yo creo que hay dos cosas que analizar aquí. Lo primero es que el sentimiento de la mayoría de los venezolanos frente a esa propuesta de Lula y del presidente Lula y del presidente Petro fue sencillamente indignación, ¿no? Porque nosotros ganamos las elecciones, ganamos con muchísima ventaja y lo podemos demostrar, a diferencia del presidente Lula y Petro, que ganaron unas elecciones muy reñidas. Lula creo que ganó por un poco más de un punto, Petro no llegó ni siquiera a los 3 puntos de diferencia en la elección, y sin embargo nadie en el mundo se atrevió a pedirles que repitieran la elección. Entonces, por un lado, mucha indignación, pero como tú bien lo describes,
cuando ya uno hace el análisis más en frío, el análisis político, se da cuenta que los aliados de Maduro son los que están diciendo esto, los que no reconocen la elección y Claro, lo cual le da un los mensaje muy aliados poderoso. de Maduro no tienen argumentos para seguir defendiendo a Maduro, ¿no? Totalmente, quedó desnudo ante la comunidad internacional y eso nos va a ayudar muchísimo porque los gobiernos y los partidos de izquierda del mundo tienen que darse cuenta que Maduro no ganó las elecciones y que es imposible defenderlo. Entonces, si bien no era nuestro escenario perfecto, igual es una ganancia para nosotros esta propuesta de Lula y de Petro. ¿Cómo se está viendo en Venezuela la posición de México y del presidente López Obrador? Mira, la verdad es que nos preocupa mucho porque pensábamos que iba a tener una posición muchísimo más firme con el tema de respetar la democracia y la soberanía del pueblo venezolano y sobre todo porque el presidente López Obrador viene de la izquierda y la izquierda durante muchas décadas ha usado como bandera los derechos humanos y las violaciones de derechos humanos que estamos viendo en Venezuela el día de hoy son algo brutal, algo que nunca antes habíamos visto y pensamos que iba a haber mucha más solidaridad. Entonces sí nos preocupa la forma, las declaraciones y las formas como está abordando el problema el presidente López Obrador. ¿Sienten que está dándole oxígeno al dictador, apapachando al dictador? De alguna forma sí, pero la verdad es que sencillamente siento que no quiere afrontar el problema y que de alguna forma lo que está dejando entrever es que sus convicciones democráticas no son tan firmes como las que pensábamos, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que Maduro acepte el resultado electoral y deje el poder? ¿Qué tipo de pesos políticos se tienen que activar? Depende de que el ejército le retire su respaldo, depende de qué países de la comunidad internacional, tiene que ver con Rusia, tiene que ver con China. ¿Qué tiene que pasar para que Maduro deje el poder? Bueno, como te hablaba antes de que hubo una solidaridad democrática con las democracias no solamente de Latinoamérica, de Europa y de Estados Unidos, con la oposición venezolana y con el pueblo venezolano, también hay una solidaridad autocrática con Maduro y obviamente tiene el respaldo de Rusia, de China, de Nicaragua, de Cuba, que están siendo su soporte internacional y además están muy involucrados en el terreno, ¿no? Están muy involucrados dentro de Venezuela. Pero al mismo tiempo, o sea, y ahí va a jugar un rol importantísimo las democracias del mundo en poder neutralizar ese apoyo de estas autocracias. Pero al mismo tiempo, yo creo que tú lo has definido bien, hoy lo que le queda a Nicolás Maduro es sencillamente la Fuerza Armada y la violencia, porque claramente la mayoría del pueblo venezolano decidió por otra opción, está quedando desnudo ante el mundo y él tiene coaptada hoy las instituciones venezolanas, aquí no tenemos Estado de Derecho ni separación de poderes, pero las coopta hoy a través de la violencia. Entonces, sin duda alguna, la respuesta definitiva a esta situación la va a tener la Fuerza Armada venezolana. O sea, al final va a tener que ser el ejército. Sí, sin duda. Lamentablemente, el ejército es quien tiene la capacidad de reprimir o de no reprimir y de ponerse del lado de la Constitución y de los venezolanos. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que el ejército cambie de bando? Mira, yo creo que la mayoría de las tropas están con nosotros y además ellos saben cuál es la verdad, porque en Venezuela, no sé si pasa lo mismo en México, hay miembros de la Fuerza Armada en cada centro electoral el día de las elecciones. Entonces, al momento de imprimir las actas, que es como el recibo con el resultado, ellos se quedan con una copia y ellos vieron qué fue lo que pasó en Venezuela. O sea, el ejército tiene copia de las actas. Sí, claro, porque o sea, el ejército sabe qué pasó. Y llevaron. El ejército sabe qué pasó, la mayoría de los soldados saben qué pasó y además nosotros vimos en decenas de centros electorales en todo el país cómo el ejército se ponía del lado de los ciudadanos y permitió que los testigos electorales se pudieran llevar una copia de las actas, los testigos de la oposición, a pesar de las órdenes de Nicolás Maduro y en muchos casos los protegieron de los grupos violentos y los paramilitares controlados por Maduro. Entonces, la verdad es que sabemos que dentro de las tropas venezolanas hay descontento, hay ganas de sumarse a la Constitución. El problema hoy es la élite militar. Nos hablabas del apoyo que tiene de la autocracia internacional Nicolás Maduro, Rusia, China, Irán, Nicaragua, Cuba, pero nos decías que están también en el terreno, lo definías así en Venezuela. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿de qué manera están en el terreno estos países? Bueno, mira, la verdad es que hace una semana y media veíamos un tuit del presidente Zelensky y otro de la premio Nobel ucraniana que anunciaban cómo tenían información de que había
miembros de el grupo de mercenarios rusos que están muy ligados a la autocracia de Vladimir Putin. Y además de eso, no es secreto para nadie que durante muchísimos años Cuba ha colaborado con la dictadura venezolana en términos de, por supuesto, espionaje, en términos de asesoría política y muchas veces con unidades en el terreno. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Ya. Jesús Armas, gracias por estos minutos para W Radio en México y muchos saludos hasta Venezuela. Chato. Hasta luego. Él es dirigente político venezolano que ha dedicado su carrera a la promoción de la democracia y los derechos humanos ahí en Venezuela.